El tema siguiente va a ser que en los transformadores, normalmente, y miramos aquí esta imagen que es de una fuente de un televisor convencional cuyo integrado controlador es el MC44608, un integrado que tiene su MOSFET por fuera, pero nos vamos a centrar en la vista del transformador. El T803 tiene todas sus bobinas dibujadas, además de unas bolitas ubicadas en cada extremo superior o inferior de de cada bobina. Esas bolitas son importantes. Técnicamente las llamamos indicadores de fase. Indicadores de fase. Entonces, ¿en qué consiste un indicador de fase en un transformador? Voy a dibujar acá. Vamos a suponer que este transformador, aquí está el primario y estos otros dos bobinados son secundarios. Secundarios. En el primario vamos a decir que por aquí ingresa el voltaje. Entonces vamos a poner aquí 160 voltios. Entran por acá. Y acá, a este lado del transformador, vamos a agregar lo que sería el switch, el transistor, el MOSFET, lo que sea. Vamos a agregar aquí, en este lado del transformador, un diodo para rectificar y este otro punto lo ponemos a tierra. Y vamos a poner aquí también otro diodo y este punto a tierra. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Ahora, vamos a decir que este transformador tiene pintada en el primario esta bolita negra acá. Este la tiene en este punto y este la tiene en este punto. ¿Eso qué nos indica? Como estamos hablando de una fuente switchada, cada terminal del primario y también de los secundarios va a tener momentos en donde va a ser positivo y luego negativo. Entonces, la bolita negra del primario dice, cuando yo sea positiva, todas las bolitas negras en los secundarios serán positivas en ese momento. Entonces dirán ustedes, bueno, aquí es positiva en un momento dado, listo. Aquí es positiva, bien, entonces en ese momento, si es positiva, el diodo va a conducir. En ese momento estará pasando corriente por este diodo y estaremos cargando el filtro, estará circulando corriente para cargar a este filtro. Entonces, en ese momento va a circular corriente y vamos a cargar a este filtro. Pero en este momento, si esta es positiva, la de abajo, entonces esta será negativa. Esta será negativa. Entonces por aquí no circulará corriente por este diodo en ese momento. Dirán ustedes, pero ¿cómo va a ser positiva si está en tierra? No vamos a medir un voltaje positivo en tierra, pero nos vamos a basar en tierra para que el terminal contrario entonces mida negativo. ¿Cierto? Entonces, el primario del transformador con su terminal de fase nos dice, en el mismo momento que yo sea positivo, todos los que tienen la bolita serán positivos. Positivos. Ahora, en el momento en que yo sea negativo, entonces ahora digamos que esta bolita es negativa, porque como estamos en una fuente switchada,
los voltajes son cambiantes, en ese mismo momento este lado será negativo. Entonces esta corriente dejará de circular. Pero este lado también será negativo y ahora le toca a la parte superior de este secundario que tenemos aquí dibujado en la parte inferior derecha ser positivo. Y ahí en ese momento, entonces ahí este diodo sí conduce y cargará al filtro que tenga asociado allí. Eso es un parámetro que no debemos olvidar cuando estemos mirando un plano. Entonces vamos a mirar el plano de la fuente que les mostré ahora. Aquí está el integrado. Aquí está el switch. Este es el switch. Está pegado a la parte inferior, pin 8, de lo que llamaremos primario del transformador. Como este tiene la bolita, el pin 8 tiene la bolita, en el momento en que el pin 8 es positivo, todos los secundarios que tienen la bolita serán positivos en ese mismo momento. Y de igual manera, cuando este lado 8 cambie a negativo, también los pines 16, 9, 13 y 4 serán negativos al mismo tiempo. Ahora, ¿cuándo es positivo o negativo el terminal 8, que es el que manda? En el pin 1 de este transformador tenemos conectado el filtro gordo, 330 microfaradios a 200 voltios. Significa que esta es una fuente que solamente se puede conectar a 110 voltios de entrada. Por aquí entraría la AC. Con esos 110 voltios de entrada, este filtro gordo estaría cargado a 160 voltios. Este lado siempre tendrá, el pin 1 siempre tendrá 160 voltios. 160 voltios. Cuando el switch está activado, miren que en su parte inferior está conectado a través de una resistencia que es prácticamente 0.22 ohmios a tierra. Entonces este lado será tierra y cuando este switch está encendido, significa que el pin 8 es negativo con respecto al pin 1. Pin 8 negativo con respecto al pin 1 que tiene 160 voltios. En ese momento, siendo que el pin 8 es negativo, todos los terminales 4, 13, 9 y 16 son negativos. Conducirán los diodos. El diodo 830, miren que recibe por ánodo. No conduce porque ese pin es negativo. De igual manera el diodo 831, el diodo 833. Y aquí a este lado el diodo 804 tampoco conducirá porque el pin 4, como el pin 8, es negativo. Cuando el switch se abre, cuando el switch deja de conducir, la bobina genera una reacción. Eso ya lo vimos en el comportamiento de la bobina. Y esa reacción va a ser de sentido contrario al que teníamos. El pin 8 hace un instante estaba conectado a tierra, entonces era negativo o cero con respecto al pin 1. Ahora, cuando el switch se abre, este pin 8 pasa a ser positivo, mucho más positivo que el pin 1. Si el pin 1 mide 160 voltios, que es lo que tiene el filtro gordo, esos 160 voltios siempre van a estar allí. Pero cuando el switch se abre, el pin 8 va a medir mucho más arriba de 160. Puede medir 500 voltios, puede medir 1000 voltios. Entonces este pin 8 pasará a ser positivo con respecto al 1, porque 500 voltios, supongamos que haya 500 voltios en el pin 8, son mucho más positivos que 160 voltios. En ese momento el pin 8 pasará a ser positivo
entonces los pines 4, 13, 9 y 16 pasarán a ser positivos con respecto al pin 15 y todos los demás pines 11, 11 que estén conectados a tierra. Entonces, en ese momento, los diodos rectificadores asociados con esos terminales van a conducir. Esa es la caracterización esencial para mirar un transformador en una fuente switchada y se llama indicador de fase. Ahora, si miramos este otro esquema, si miramos este otro esquema, tenemos que aquí hay un reguladorcito que se llama el LT1243 y tenemos un transformador acá en cuyo caso sabemos que el primario es el que está pegado al switch. Aquí está el transistor MOSFET, switch externo de este integrado LT1243. Entonces el primario del transformador será esta bobina que llamamos L3. Los secundarios serán L1 y L2. Y mire la fase de las bobinas con relación al lado primario. En el lado primario le dibujaron la bolita arriba. No importa. Sigue teniendo la misma validez. Es decir, cuando el switch conduce, la bolita superior que está colocada en L3 será positiva con relación al terminal inferior que estará conectado a tierra. Y entonces todas las bolitas en los secundarios, aquí será positiva y aquí será positiva. Significa que en ese momento este diodo asociado a la L2, el diodo 1, que es un diodo Schottky, no conduce. Y también el diodo 3, en este caso no es asociado a el diodo 1 asociado a la L2. Y el diodo 3 asociado a la L1 tampoco conduce porque este lado que no tiene la bolita es negativo en este momento. Para cuando el switch deja de conducir, recordemos, este lado del transformador se vuelve mucho más positivo que el voltaje de entrada y entonces el lado de la bolita pasará a ser el negativo, entonces este lado será negativo con respecto a este, el diodo conduce, de igual manera este lado inferior de la L2 pasa a ser negativo con respecto al lado superior y el diodo D1 conducirá. Eso es facilísimo, no hay pierde allí. Si tienen alguna pregunta al respecto de el indicador de fase de un transformador, me la formulan con confianza. Solamente hay indicadores de fase cuando tenemos relación entre varias bobinas. Entre varias bobinas. Si es una sola bobina en cualquier circuito, si es una sola bobina, está en cualquier parte de un circuito, una sola bobina, esa bobina la puedo colocar en cualquier dirección, puesto que no tiene fase, a no ser que tenga un núcleo magnético. Cuando tiene núcleo magnético, una bobina tiene la mitad en el plano, la mitad sombreada, la mitad sombreada. Cuando esa mitad está sombreada, entonces esta bobina sí tiene una polaridad. Entonces ahí sí vamos a tener un lado específico que nos estará indicando la fase de la bobina. Pero de resto, cuando no tenemos sino una sola bobina, no hay que tener en cuenta ninguna fase. Ninguna fase. Si tenemos núcleo, ya núcleo que sea de hierro magnético,
Entonces ahí sí hay que tener en cuenta la fase, pero si es núcleo de ferrita que no tiene imán, no hay problema. Profe, una pregunta, a ver. Eh, si yo voy a reemplazar un chopper, aquí casi no fallan, pero he visto en los foros que a algunos colegas les ha tocado reemplazarlo. Entonces, si hay que reemplazarlo, lo que estamos aprendiendo hoy, entonces es indispensable a la hora de reemplazarlo, ¿cierto? Claro, exactamente. Esto es importante porque el día que nos toque reemplazar un chopper, tendríamos la necesidad imperiosa de tener en cuenta la fase de los devanados. Si yo tengo el plano de donde saco el chopper, la fuente que voy a utilizar para retirarle el chopper y ponerlo en otro lugar, si tengo ese plano, en ese plano el transformador trae indicados la fase. Si no, si no, si yo tengo un chopper por ahí guardado Por ahí de la chatarra de la chatarra que no indica nada. que no indica nada y entonces voy a reemplazar, necesito primero conocer cuál bobina es el primario y luego inyectar señal con un generador para trazar con un osciloscopio. Eso sí es asunto complicado, porque requiere un trabajo que gasta tiempo. Trazar con osciloscopio cómo sale la tensión en un secundario si en un primario le inyectamos una onda. Por ejemplo, aquí tenemos el lado que suponemos que es el primario y inyectamos, aquí tomamos este como BCC y aquí tenemos la entrada. Supongamos que inyectamos una onda como esta. En el secundario, en el secundario, si la onda me sale así o me sale así, entonces estaremos diciendo que estas dos bobinas tienen diferente fase y esta con respecto a esta tienen la misma fase. Entonces, si yo pongo la bolita aquí, esta tendrá en este terminal la bolita, pero este la tendrá en este otro terminal. Ahora, Simón dice que si no se puede con una pila y un parlante, ver si se contrae o se expande en el secundario. Eso me parece que es una buena alternativa. Esa me parece una buena alternativa. No se me había ocurrido, Simón, y de pronto hasta lo hago como experimento para saber qué tan factible, porque si con una pilita puesta en el lado primario, si yo digo que este es el lado primario, y entonces le coloco la pilita así, y la switcheo aquí, la switcheo, pongo y quito. Y en ese momento, en el secundario, pondría un parlante. En ese caso, si la bobina se contrae o se expande, me va a dar una idea de la fase. Bueno, ahí solamente pensando en esto veo algún inconveniente. ¿Cuál inconveniente? Primero, no sé, no sé hasta qué punto
hasta qué punto voy a tener una reacción en un devanado, supongamos que el devanado sea no elevador, de pronto aquí el parlante lo voy a maltratar, de pronto sea muy grande, pero como principio, me parece una idea muy práctica, me parece una idea muy práctica. Entonces, de acuerdo a cómo están las bobinas, ya tengo que establecer todas las que van en el mismo sentido cuando yo pulso, entonces tendrán la misma fase, ¿cierto? Ahora, decir cuál es la fase positiva y cuál es la fase negativa, pues habría que ver cuando este lado, cuando yo pulso, este es el lado positivo y este es el lado negativo. Y cuando esta se expande, cuando esta se expande, Sería la positiva. sería la positiva siempre y cuando yo observe la polaridad en el parlante. Tendría que observar la polaridad en el parlante también, porque el parlante tiene su polaridad, ¿cierto? Bueno, ahí estamos hablando un poquito superficialmente de algo que en este momento yo no he ensayado, pero me parece como idea a priori, me parece una buena idea, la idea de Simón. Ahí queda como inquietud, queda como inquietud.